Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Lucas 24:47. Y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Lucas 24:47-48. También en Mateo capítulo 28, versículo 19. De todas las naciones haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios, Mateo 28:19. Cristo envió a sus apóstoles para que proclamasen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Mandó a los apóstoles a ser discípulos. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental está implicada en la misión de evangelizar. La misión sacramental está implicada en la misión de evangelizar, la misión de bautizar. Mateo 28:19. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos. La misión de bautizar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1122. La misión de bautizar, por tanto, la misión sacramental está implicada en la misión de evangelizar. Porque el sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe que es acontecimiento de esta palabra. El sacramento es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es consentimiento de esta palabra. Para poder recibir ese sacramento, se necesita de la palabra de Dios y de la fe como respuesta a esa palabra. La fe que es consentimiento a esa palabra. En la Presbyterorum Ordinis número 4 dice: el pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo. Necesita la predicación de la palabra para el ministerio de los sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Son sacramentos de la fe que nace y se alimenta de la palabra. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Están ordenados a la edificación del cuerpo de Cristo. En definitiva, a dar culto a Dios. Pero, como signos, también tienen un fin instructivo. No solo suponen la fe, también la fortalecen. Los sacramentos fortalecen la fe, la alimentan y la expresan con palabras y acciones. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Porque cada sacramento expresa la fe, no solo la suponen, fortalecen la fe, la alimentan. Cada sacramento. Por eso se llama sacramento de la fe, dice la Sacrosanctum Concilio número 59, y que la recoge así literal el numeral 1123 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde explica que los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres. Y la misión de la Iglesia, la misión de evangelizar, está unida, implicada en la misión sacramental. La misión
de bautizar, por tanto, la misión sacramental está implicada en la misión de evangelizar. Está implicada, es decir, debe darse esa misión sacramental en la misión de evangelizar, porque los sacramentos santifican a los hombres. Son esos medios eficaces por los cuales Dios santifica a cada hombre, a cada mujer. Y cada sacramento requiere de la fe. Y esa fe nace de escuchar la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios hay una respuesta. Esa respuesta de parte de cada persona. Y esa respuesta es la fe. Y el sacramento supone esa fe, pero también fortalece la fe, la alimenta, la expresa con palabras y acciones. Así dice el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 59. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel. Anterior a la fe del fiel, la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia es anterior a la del fiel. Y este fiel es invitado a adherirse a la fe de la Iglesia. Está invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. Cuando celebramos los sacramentos, estamos confesando la fe recibida de los apóstoles. De ahí el antiguo adagio, lex orandi, lex credendi. La ley de la oración es la ley de la fe. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe de los apóstoles. Legem credendi, lex statut supplicandi. La ley de la oración determine la ley de la fe. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La Iglesia cree como ora. ¿Usted qué es Iglesia? Usted cree en la medida en que ora. Si no ora, bueno, allí podemos medir qué tanta fe, qué tanto creo, qué tanto credo practicamos. La fe es tan importante. Y esa fe la medimos a través de la oración. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La liturgia es un elemento constitutivo en la tradición santa y viva de la Iglesia, la liturgia de las horas. Por eso, ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad, porque en los sacramentos se confiesa la fe recibida de los apóstoles. Es decir, como ellos lo hicieron, también nosotros lo hacemos. No podemos modificarlo, el rito sacramental. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado por voluntad de la comunidad, por voluntad del ministro, no se puede. Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Así dice el numeral 1125, que ni siquiera la autoridad suprema de la Iglesia, ni siquiera el Papa, no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, a su antojo, sino solamente puede cambiarla, pero siempre que sea en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por otra parte,
puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de fe en la Iglesia, la lex orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. La oración, que es en lo que encontramos comunión con tantas iglesias, en la oración. Porque puesto que los sacramentos expresan y desarrollan la comunión de fe en la iglesia, la lex orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y cada vez que celebramos un sacramento, tenemos que considerar que estamos fortaleciendo nuestra fe, que estamos expresando también esa heredad que nos han dado los apóstoles. Entonces, es tan importante que nosotros llevemos siempre a nuestra consideración la celebración, que en la celebración de cada sacramento estamos alimentando, fortaleciendo nuestra fe. También en el numeral 1533 del Catecismo dice que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es la vocación a la santidad, a la misión de evangelizar el mundo. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo. Cuando hablamos de vocación, la vocación universal, siempre solemos quedarnos con el hecho de que la vocación es la santidad. Decimos, todos estamos llamados a la santidad. Y dejamos en el olvido que no solo estamos llamados a la santidad, sino también a la misión de evangelizar el mundo. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1533. ¿Y a dónde tiene el fundamento esa vocación a la santidad y a la misión de evangelizar el mundo? En los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso es necesario que cada católico tenga el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hay personas que ya están bien adultas y no tienen todavía la confirmación. Es necesario que usted reciba la confirmación, que usted se acerque a su parroquia, reciba la formación respectiva y reciba la confirmación. Hay quienes que ven la confirmación solo como un simple requisito para casarse y dicen, ¿y qué? ¿A qué vas a la iglesia? Ah, que estoy en una formación, es que me voy a dar un sacramento. ¿Cuál sacramento te vas a dar? Ah, me voy a confirmar. Ah, es que te vas a casar, ¿verdad? Sí, pues por eso. Y entonces estamos malinterpretando el sacramento de la confirmación. Y lo estamos viendo solo como requisito para el matrimonio, pero no es así. La confirmación debe de estar en cada persona, es decir, el sacramento de la confirmación debe recibirlo cada persona porque forma parte de los sacramentos de la iniciación cristiana. Es decir, si una persona le falta un sacramento de la iniciación cristiana, todavía no está en su plenitud esa iniciación cristiana. Está incompleta esa iniciación cristiana. Es como cuando el carpintero está terminando una mesa, pero en el proceso de armarla, pues ya tiene ahí la pata y ya le puso las tres, pero le falta poner una. Pero en ese caso, le salió una emergencia y tuvo que salir a
a encontrar a un niño que tuvo un accidente, entonces dejó ahí tirado eso. Entonces todavía la mesa no está completa. Casi, casi sí, pero todavía no está completa, todavía no está armada. Podemos decir también que cuando nos falta un sacramento de la iniciación cristiana, todavía no estamos con esos sacramentos fundamentales para nuestra vocación a la santidad y nuestra vocación a la misión. Y que no tengamos al olvido que todos tenemos ese hermoso deber de evangelizar. Todos hemos sido llamados a la evangelización. Todos, desde el bautismo, desde los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan estos sacramentos de la iniciación cristiana la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es la vocación a la santidad y a la misión de evangelizar. Estamos ocupando esta copulativa y no estamos diciendo o, sino que estamos diciendo y, es decir, no podemos separar la vocación a la santidad y la vocación a la misión de evangelizar el mundo. Tenemos que asumir ese encargo dado por Dios. Jesús mismo dijo, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Necesitamos misioneros y cada bautizado es un misionero. Y necesitamos estar completos, estar con los sacramentos, con los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Porque en estos sacramentos se fundamenta la vocación común de todos los discípulos de Cristo. La vocación común, la santidad y la misión de evangelizar. No nos quedemos solo con la vocación común de la santidad y nos quedamos ahí y se nos olvida que también tenemos la misión de evangelizar el mundo. Numeral 1533 del Catecismo de la Iglesia Católica. Confieren las gracias necesarias estos sacramentos de la iniciación cristiana. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Confieren las gracias necesarias. Por eso es necesario, es fundamental. O sea, no pueden faltar estos sacramentos de la iniciación cristiana en tu vida. Tienes que estar bautizado, tienes que estar confirmado, tienes que haber hecho la primera comunión, porque así has empezado la iniciación cristiana. No puedes estar ahí cojeando, teniendo solo el bautismo y la Eucaristía y te falta la confirmación. Debes ir a la parroquia cercana, a la parroquia a la que perteneces, y recibir la confirmación. Recibir la catequesis y darte cuenta que tú tienes una vocación que hay que emprender, y es la vocación a la santidad y la vocación a la misión de evangelizar el mundo. Y que con los sacramentos de la iniciación cristiana, con el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, recibes esas gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos. Recibes esas gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos hacia la patria. De manera que en esta vida no solo tenemos la misión de ser santos, sino también la misión de evangelizar el mundo. Numeral 1533. Recuerden que esto es doctrina pura de la Iglesia Católica. Esto es lo que
lo característico del cristiano católico. Vivir todas estas verdades contenidas en el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es como el manual de cada cristiano católico, porque el cristiano católico debe conocer, debe vivir lo que está contenido en el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay algunos que no conocen, muchos, mejor dicho, no conocen el tesoro de la fe católica. Y como por no conocerlo, fácil son engañados. Por no conocerlo, fácil dejan la Iglesia Católica y se van tras otras denominaciones. Y dejan el manantial por aguas estancadas. Dejan la verdad por una verdad adulterada, que ya no se llama verdad, se llama falacia. Aquello que parece verdad, pero ya no está de acuerdo a todo lo que el Señor nos enseñó. Y por eso el cristiano católico debe conocer su fe. El cristiano católico debe tener los sacramentos de la iniciación cristiana para que pueda tener bien fundamentado, para que pueda tener bien los cimientos para construir su santidad y esa misión de evangelizar. Santidad y misionero. Acuérdense esas dos palabras. Santidad y misión es lo que te corresponde por el hecho de ser cristiano católico. Santidad y misión. No puedes vivir solo con santidad sin ser misionero. No puedes vivir misionero sin ser santo. No puedes ser misionero sin santidad, ni ser santo sin ser misionero. Son dos acciones que debes cultivar en tu vida. La santidad y la misión de evangelizar el mundo. Que María nos ayude a poder corresponder a nuestra identidad de cristianos católicos.